Esta mañana, como continuamos el estudio en el libro de Hechos 15, vamos a continuar nosotros a ver el primer concilio de la iglesia en toda la historia. Es conocido como el Concilio de Jerusalén simplemente porque se mantuvo en la iglesia de Jerusalén, y este no es simplemente el primero, pero le voy a decir que este es uno de los más importantes en toda la historia, porque aquí estuvieron hablando de la pregunta teológica más importante que alguien puede preguntar, y es: ¿cómo es que una persona es salva? ¿Están salvos por fe solamente en Cristo o fe más alguna otra actividad religiosa? Ahora, si usted recuerda nuestro estudio de la semana pasada, es como una persona puede ser salva, tiene que ser preguntada. Y es que había unos hombres judíos que vinieron de Jerusalén y que vinieron a la iglesia de Antioquía y estaban enseñándole a los gentiles creyentes en Jesús que no podrían ser salvos a menos que ellos fueran circuncidados. Lo que quería decir es de que ellos primeramente tenían que convertirse en judíos antes de poder ser cristianos. Esto lo vemos en el 15:1, que dice: algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no nos circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, yo quiero que usted sepa que esto es un asunto todavía muy relevante en este día, y es bastante más amplio que la pregunta del primer siglo acerca de la circuncisión. Esta es una pregunta en la cual se enfoca en Jesucristo y si es que su muerte en la cruz como para salvarnos de nuestros pecados es suficiente para nuestra salvación, o si necesitamos hacer algo más, algo que pueda suplementar esto para completar esta obra y nuestra salvación. Y la razón por la que esto es bastante relevante es porque hay muchas razones, pero una de ellas es porque hay millones de gente católica que todavía sigue creyendo en la enseñanza del Vaticano, en la cual ellos dicen que la muerte de de Jesús no es suficiente para nuestra salvación. En lo que vemos en Hebreos 9:26, que la muerte de cruz de Jesús fue suficiente para nuestra salvación. Su muerte era para que pudiéramos remover todo el pecado. Para el sacrificio de él, la Iglesia Católica dice que no, ellos niegan eso, y ellos dicen que la actividad y las obras de un individuo son parte de un individuo y tienen que hacer ciertas obras para disculpar sus pecados. Usted ve, esto fue lo que dicen en un papel del Vaticano: el pecado debe de ser pagado, ya sea en esta tierra por medio de tristezas, de dificultades y hasta la misma muerte. De otro modo, el perdón por los pecados se tendrá que hacer por el medio en la siguiente vida, en el fuego y en los tormentos, o purificándonos por medio de acciones de disculpa. Usted ve, debe de haber algo que usted debe de hacer para que sea aceptable para Dios, para poder lidiar con su pecado, porque la muerte de Cristo no fue suficiente para lidiar con todo nuestro pecado. Porque la enseñanza de ellos dicen que la muerte de Cristo no fue suficiente para lidiar con todos nuestros pecados. En adición a eso, la Biblia enseña que la justificación es el hecho en el cual Dios, por medio de Jesús, declara a un pecador limpio y listo para la salvación, porque Él está dando esta pureza, acreditándolo la pureza por medio de lo que hizo Jesús. Pero el catolicismo enseña que la justificación es el hecho que Dios está haciendo un hombre justo por sus buenas obras y su obediencia. Oficialmente su enseñanza dice que la justificación solamente se logra por la fe y los buenos actos. Y esto es exactamente por lo que estos hombres que vinieron de Judea y estaban hablando y enseñando eso a la gente. Pero no solamente la Iglesia Católica es la que enseña que la muerte de Cristo no es suficiente para ser salvos, pero hay otras iglesias protestantes que enseñan que hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, el bautizo en agua es necesario para ser salvo. Aquí hay
una oración directa de un lugar, de una iglesia que se llama la Iglesia Unidad de Cristo, y esto es lo que dice en su página de web. El sacramento del bautismo es la expresión y la señal visible de la gracia de Dios, y por medio del bautismo podemos unirnos a la Iglesia Universal en el cuerpo de Cristo. El bautismo, así es como nosotros recibimos el perdón, nos renueva el espíritu y el conocimiento de que podemos ser llamados hijos de Dios. Acuerdo a ellos, usted no puede ser salvo por fe solamente. Usted necesita el bautismo para poder unirse a Cristo y ser perdonado de su pecado. Escuche, estas no son cosas diferencias teológicas insignificantes. Estas son grandes dificultades que pueden llevar a una persona al mismo infierno si la sigue. Y si alguien nos dice que necesitamos algo más que Cristo y su trabajo en la cruz, esa es una abominación. Tiene que ser lidiada con ella por los creyentes. Y es por eso cuando Pablo y Bernabé oyeron que estos hombres en Jerusalén estaban enseñándole a los gentiles que ellos necesitaban ser circuncidados, aparte de creer en Jesús por su salvación, como lo vemos en el versículo 2, que ellos fuertemente estuvieron en desacuerdo y que ellos vinieron y tuvieron un debate con ellos tuvieron un argumento defendiendo que la fe es solo por Dios. Por eso mandaron a la iglesia a Pablo y a Bernabé, así como a otros ancianos a Jerusalén para poder lidiar con este asunto. Como vemos en el versículo 4, que cuando ellos llegaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron bienvenidos por la iglesia y por los líderes, y todo el mundo presente estuvieron ahí reportando cómo el Señor los había usado en su primer viaje misionero para llevar a muchos gentiles a la fe en Cristo. Pero ahora, una vez que ya habían sido oficialmente dados la bienvenida a la iglesia y habían tenido la oportunidad de compartir lo que Dios había hecho, abriendo la gran puerta de la fe a los gentiles, nosotros leemos lo siguiente en el versículo 6. Aquí vemos cómo vemos que aquí el concilio está listo para hablar de este asunto de la salvación. Interesantemente, nosotros vemos aquí cómo Luke no nos comparte con detalle lo que se dio a lugar en esas juntas y de lo que ellos discutieron. Todo lo que comparte con nosotros es en el versículo 7, es que después de mucho debate. Ahora, nosotros sabemos que los hombres en ambos lados de la discusión estuvieron discutiendo, me imagino con mucha pasión, presentaron sus puntos. En efecto, hay un viejo dicho que dice que si usted pone a dos hombres judíos y les pregunta su opinión, le van a dar 5. Imagínese un cuarto lleno de gente judía. Imagínense cómo esta junta debió haber dado lugar, debió haber sido caótica, debió haber sido gente molesta, gritando y hable y expresando su punto de vista, pero finalmente algo pasó que paró todo este gran debate, y lo vemos en el versículo 7, que Pedro se levantó y les dijo a ellos, eso después de tanto debate, él les dijo a ellos en lo siguiente. Escuche lo que les dice en el versículo 7. Es lo que dijo. Y después de eso es lo que les está diciendo de 3. Ok, aquí hay 3 diferentes argumentos que se expresan. Uno es por Pedro, después de Pablo y de Bernabé. Esto es lo que dijo Pedro. Todos ellos hablaron y defendieron su punto de vista, y todo mundo dice que la fe es solamente por fe en Jesucristo. Y ahora, de estos 3 argumentos que presentaron los apóstoles hacia la gente y hacia los ancianos, en la cual dice que la gente no tenía que ser circuncisada para ser salva. Ahora vamos a enfocarnos en el primero de estos argumentos que presentó Pedro. Y usted ve, nos sorprende cómo Pedro se levantó y compartió con ellos. Porque hubo un tiempo en la vida de Pedro que él hasta negó el mensaje del evangelio por fe. Y como vemos, hubo un incidente en el que el apóstol Pablo escribió en Gálatas número 2, y este incidente se da lugar cuando Pedro visitó una iglesia de Antioquía,
y por sus acciones que parecían ser un comportamiento hipócrita, en el cual él negaba el mensaje del Evangelio por gracia solamente. Ahora, él no verbalmente lo negaba, pero más bien su actitud y su comportamiento lo hacía, porque Pablo, al ver cómo se estaba comportando él, va y lo confronta enfrente de toda la congregación. Y es importante que usted entienda lo que está pasando, pero es importante que entendamos qué es lo que está pasando en la iglesia de Antioquía, porque eso nos va a ayudar a entender cómo una actitud hipócrita que estaba teniendo Pedro y Pablo viene aquí y lo regaña enfrente para que aprenda de su error, y él así se hace un firme defensor de la doctrina de salvación por fe. Y es por eso así como ellos defienden la fe. Esto fue lo que pasó, como lo vemos en Gálatas 2 al 11. Empezando en el versículo 11, esto fue lo que pasó, si usted lo ve. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud y cuando la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahora, como usted puede ver, este incidente tenía que ver todo con Pedro decidiendo que él ya no quería comer o compartir su comida con los cristianos gentiles de Antioquía. Y por esto vemos en el versículo 11 que Pablo públicamente lo regaña, porque él está diciendo, él estaba comportándose como condenado. Imagínese qué situación tan incómoda, que un apóstol está regañando a otro apóstol en frente de toda la iglesia. En el libro acerca de Gálatas, el escritor Philip Ryken escribió la siguiente escena y él dice: imagina ese momento tan incómodo para decirlo, el momento en que, eso sí es terrible, por algún momento usted ve, la iglesia está ahí, se empieza toda la gente compartiendo la comida, supuestamente a tener un buen momento, y en este momento viene Pedro y Pablo, y los dos apóstoles empiezan a discutir, y aquí los hombres que habían sido amigos desde que se conocieron en Jerusalén, y en este momento estaban juntos, y Pedro estaba oponiéndose a la actitud de Pedro enfrente en su cara. Este incidente y este pasaje de la Escritura levanta bastantes preguntas para nosotros. La primera es que nos dice que por qué Pablo hizo gran bulla acerca del comportamiento de Pedro y con quién comía, y qué diferencia importaba si él comía con un grupo o con el otro. Si Pedro decidía comer con judíos o gentiles, ¿por qué era un gran problema para Pablo? Segundamente, Pablo está molesto con Pedro, y entonces si él está así, ¿por qué no le habló a él en privado? ¿Por qué él va y lo regaña enfrente de todos? Debió haber sido bastante embarazoso y humillante para Pedro que lo regañaran enfrente de toda la gente. Después de todo, este hombre era un apóstol. Y era un hombre que se miraba con gran estima como uno de los líderes apóstoles y pilares de la iglesia de Jerusalén. Y en este momento estaba siendo regañado como un niño pequeño por Pablo. ¿Y por qué Pablo hizo esto públicamente a un hombre tan importante como Pedro y lo avergonzó enfrente de todos? Y ahora, aunque Pedro ha estado muerto por mucho tiempo, este incidente aún así sigue siendo un motivo de pena para los católicos, los cuales creen que Pedro fue el primer papa. Y ellos dicen que la razón que este regaño a Pedro es una gran vergüenza para ellos es porque es imposible que alguien pueda dudar de la infalibilidad de un papa una vez que él tiene este título. Ahora, ¿pero por qué Pablo decide regañar a Pedro acerca de con quién come y hacerlo públicamente? Bueno, como usted puede recordar en nuestro estudio de la semana pasada, los Gálatas, la gente a la que estaba Pablo revelándoles este incidente, estaban siendo engañados por maestros falsos, hombres conocidos como los Judaizers,
los cuales insistían que los gentiles que creían en Jesús tenían que someterse primero a la ley de los Moisés y tenían que ser circuncidados para poder ser salvos. Y solamente así podían ser salvos. Este es exactamente el mismo problema que vimos en el capítulo 15. Y cuando ellos dicen que ellos no estaban negando que la salvación era por fe solamente en Dios. Pero esto pero tendría que incluir la circuncisión. Pero escuche con atención, la razón por la que Pablo está regañando a Pedro es porque las acciones de Pedro están negando el mensaje del Evangelio. Y lo tiene que hacer públicamente porque lo que está haciendo Pedro es pecado públicamente. No lo estaba haciendo detrás de las puertas. Él lo está haciendo y está afectando negativamente a otra gente en la iglesia, la cual está siguiendo su ejemplo pecador. Y porque este es un pecado público, esto requería un regaño público para que todo el mundo supiera que lo que Pedro había hecho estaba malo y era importante que se arrepintieran de sus acciones pecaminosas. Usted ve, contrario a cómo las cosas parecen, la acción de Pedro no era simplemente de elegir si quería comer con esta gente o con aquella. Lo que él hizo al tratar de apartarse de los gentiles era bastante importante porque estaba atacando el mismo mensaje del Evangelio. Usted ve claramente en el hecho de que algunos griegos habían puesto la palabra oponerse. Como usted ve, dice cuando dice que él se opuso a él trae una gran responsabilidad como responder a un ataque, en sentido de defenderse de algo que le está pasando. Ahora nosotros vemos cómo Pablo vio la acción de Pedro como un ataque a alguna verdad que había sido revelada en el mensaje de salvación de gracia y por eso tenía que regañarlo por ese ataque. Era una defensa para el evangelio. Ahora, lo que Pedro hizo era equivocado y no era correcto, y eso fue por lo que Pablo viene aquí y escribe al final del versículo 11 que él estaba condenado. Lo que quería decir es de que era culpable, de que él estaba equivocado. Ahora, yo le quiero decir que como un hincapié, que ninguno de los apóstoles eran hombres sin pecado o infalibles. Usted ve, estos hombres eran pecadores como todos nosotros. Pero para que se dé cuenta, cuando ellos escriben la escritura o enseñan la doctrina, ellos eran infalibles. Porque era Dios en ese momento los hizo infalibles para que de un modo sobrenatural pudieran trabajar con la inspiración divina y los pudiera guiar para que apropiadamente pudieran escribir todas las palabras que Él requería que escribieran. Ahora, lo que queremos saber es por qué Pedro está aquí. ¿Qué hizo Pedro que fue tan malo que está requiriendo gran regaño de Pablo? Y que Pablo está tan molesto. Esto es lo que vemos en el versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse, a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Pablo nos explica que cuando Pedro llegó a Antioquía, él comió su comida con los gentiles cristianos de la iglesia. Y esto era aparentemente algo normal para que la gente judía y gentil, todos los creyentes de la congregación y Pedro se unieran y compartieran. Y él venía y compartía con ellos. Y el modo en el que nos está explicando esto en el modo griego es que nos dice que esta actitud de compartir con todos era una cosa habitual y práctica. Esto era normal. Era compartir la comida con toda la gente gentil creyente. A lo mejor no parece que esto es un gran problema para ustedes. Digamos, todos aquí son gentiles y pueden compartir con otros cristianos gentiles, pero para Pedro, que era un creyente judío de Israel, el comer con gentiles era bastante importante y era un gran problema en algún momento. Usted ve, bajo la ley de Moisés, Dios había establecido ciertas reglas que la comida judía solamente podía comer ciertos animales que se consideraban limpios. El término que usan es kosher, que puede ser comida apta o adecuada. Todas las demás comidas que no eran kosher o aptas se consideraban como contaminadas y era la razón para que la gente judía estuviera definida aparte de la gente normal, para que pudieran definir qué comida. La comida era el modo en el que ellos definían a la gente separada, los judíos de sus vecinos.
y esa era como la gente del Señor. Así que como Pedro, siendo judío de su tiempo, él creció teniendo que seguir esas leyes de dieta. Él nunca comió ningún animal que fuera sucio, ni ninguna comida que no fuera apta o kosher. Pero todo esto iba a cambiar en la vida de Pedro, porque si recordamos lo que el estudio de Hechos número 10 que tuvimos hace unos meses atrás, nosotros nos damos cuenta de que el Señor le dio una visión a Pedro en las cuales tenía una imagen de todo tipo de animales limpios y contaminados que estaban todos en una sábana blanca. Y en esa visión Dios le reveló a Pedro que ahora él era libre de comer cualquier cosa que él quisiera, fuera apta o no, kosher o no kosher. Ahora todo está considerado limpio y listo para comer. Pero como vemos en Hechos 10, nos hace claro que esta visión no solamente se refería a la comida que estaba en la mesa, pero se refería a la gente gentil que espiritualmente habían sido limpiados por la salvación. Usted ve, poco después de esta visión, hubo una serie de eventos en la vida de Pedro que se le presentó, que lo llevó a presentar el evangelio a un hombre gentil del nombre Cornelio y a su familia. Y como resultado de oír el evangelio, Cornelio y su familia vino a creer en Cristo y ellos recibieron al Espíritu Santo e inmediatamente fueron bautizados por Pedro. Al seguir esto, Pedro fue preguntado por Cornelio que se quedara a compartir con su familia por unos días en su casa, y como resultado de esto, ahora Pedro comió con los gentiles y no podía él seguir sus dietas de alimenticias que había tenido antes como judío. Él tenía que comer cualquier comida que estaba enfrente de él, tal como jamón, camarones, hasta caballo, que era comida que no era apta o kosher en ese entonces. Entonces Pedro continuó con esa práctica cuando llegó a Antioquía. Él continuó comiendo cualquier cosa de comida, compartiendo con sus amigos gentiles que no tenían la circuncisión. No era un gran problema. No había ningún problema con lo mismo. Hasta que un día los hombres judíos empezaron a venir de la iglesia de Jerusalén de ese entonces. Y mire lo que pasa entonces una vez en el versículo 12, lo que dice: pero antes de que venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Pero nos dice Pablo que una vez que estos hombres judíos llegaron a Antioquía, Pedro empezó a retirarse y al poner su distancia entre los hombres gentiles. Él dijo que nos dice que Pedro se empezó a retirar y ya no compartía la mesa con los creyentes gentiles, y empezó a comer solamente con los gentiles de la congregación, con los judíos de la congregación. Y ahora, ¿por qué Pedro haría tal cosa? No lo entiendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él no ha olvidado la lección que Dios le enseñó acerca de la casa de Cornelio. Él sabía que Dios había aprobado que él comiera con los gentiles. Él sabía, pero ¿por qué se estaba retirando de compartir con los gentiles en Antioquía? Bueno, Pablo nos va a decir enseguida por qué lo hizo. En el versículo 12 dice, porque él tenía el miedo a los circuncisos, porque Pedro tenía miedo a lo que los judíos cristianos iban a pensar de él. Él estaba intimidado por ellos. Y usted se pregunta, ¿cómo puede ser que Pedro puede ser tan cobarde en este lugar? Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de un hombre que muchas veces fue valiente, que presentó el evangelio en el día de Pentecostés a miles de no creyentes y judíos antagonistas, en el cual les dijo que habían asesinado al Mesías. Y él vino también, recuerde, cuando él se presentó en frente del Consejo de Sanhedrín y se negó a dejar de hablar de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque el miedo de Pedro nos indica que él es un humano como todos. Él nos dice que todos somos iguales, no somos diferentes a él. A veces nos sentimos con la valentía de decir lo que tenemos que decir, y a veces nos da miedo y nos sentimos con terribles miedos a fracasar y a decir lo que es correcto.
Pero eso no quiere decir que estamos equivocados por tener miedo. Lo que Pedro hizo no era correcto, no solamente por el pecado que estaba dañando el testimonio y estaba hablando contra de Dios, pero era al rechazar esto, pero en adición a lo que estaba pasando y cómo le estaba lastimando a sus hermanos cristianos, Pedro empezó a crear un efecto de dominó con sus otros compatriotas cristianos, en los cuales empezaron a seguir su ejemplo. En el versículo 3, el resto de los judíos se les unió en la hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, recuerde bien que Pedro no era cualquier otro cristiano, él es un apóstol. Y como un apóstol, los otros de la iglesia lo miraban, seguían su liderazgo y hacían lo que él hacía, seguían su ejemplo. Así que cuando él dejó de comer con los gentiles, los otros creyentes judíos empezaron a hacer lo que él estaba haciendo y dejaron de compartir con los gentiles también. Incluso Bernabé, un hombre que firmemente defendió la verdad en frente de los gentiles, que eran aceptados por Dios del mismo modo que los judíos, por medio de la fe en Cristo. Incluso Bernabé fue llevado y arrastrado por la actitud de Pedro. Ahora, nótese que 2 veces en este versículo Pablo llama la acción de los cristianos judíos de no comer con gentiles cristianos como una hipocresía. ¿Y por qué le llama esta acción hipocresía? Bueno, porque Pedro sabe que los otros hombres judíos de su congregación en Antioquía sabían lo que estaban haciendo y ellos sabían que estaban reapartándose a propósito de los hermanos gentiles. Usted ve, porque es alguien que dice, es un hipócrita, porque dice una cosa y hace otra. Y eso es exactamente lo que Pedro y sus compañeros judíos estaban haciendo. Decían que Dios acepta a los gentiles del mismo modo que acepta a los judíos, por fe solamente en Cristo. Pero no era del modo en que ellos estaban actuando. Ellos estaban negando a comer con los gentiles y ellos actuaban como si los judíos fueran mejor que los gentiles, porque solamente comían comida apta y pura, por eso el Señor los aceptaba mejor que a los otros. Este es el problema. Lo que Pedro y los otros creyentes judíos estaban haciendo era como estaban presentando como un prejuicio racial en el cual ellos declaraban que los judíos eran étnicamente superiores a los gentiles. Eso no es diferente de lo que vemos cuando la gente blanca se quiere segregar y apartarse de gente de color y viceversa. Este es un perjuicio. Esto es que se debe de condenar por la escritura. Escuche con atención, lo que hizo Pedro y estos otros cristianos judíos fue más allá de un prejuicio racial, era simplemente el negar el evangelio, porque al rehusarse a comer con otros gentiles que no estaban circuncisados, aunque eran creyentes, ellos estaban negando el evangelio de la gracia, haciendo que la circuncisión era como el Señor los aceptaba. Y esto es lo que nos dice John Stott en su libro. Él escribe, Pedro, sabía perfectamente lo que solamente por fe en Jesús es la condición que tenemos para tener el compartir con el Señor, pero cuando él estaba poniendo la circuncisión como una condición para estar preparado para compartir, estaba contradiciendo el mismo evangelio. Entienda esto. Pedro no creía realmente esto teológicamente. Él sabía que la salvación era solamente por fe, pero cuando él empieza a separarse de la gente que no estaba circuncisada y comiendo solamente con gente judía circuncisada, él empezó a actuar como si la circuncisión fuera necesaria para la salvación. Y esto fue lo que hizo que su comportamiento era hipócrita y tan repugnante. Y escuchen, y esto tiene una aplicación directa para nosotros, porque es una cosa para nosotros afirmar verbalmente que creemos la verdad del Evangelio, pero también nosotros tenemos que tener cuidado que no lo negamos esa verdad por nuestras palabras. Y de un modo en el que podemos nosotros negar el Evangelio es cuando nosotros limitamos nuestra
compartir con otros cristianos por las bases de un problema externo, una diferencia externa como el color de piel, como el estatus financiero o social, la educación, la vocación, incluso si alguien ha tenido un pasado difícil o un estigma que viene con ellos. Usted ve cuando nosotros no aceptamos a ciertos cristianos por las circunstancias que ellos han vivido, quienes son nosotros, estamos negando el mensaje de Jesús, en el cual dice que Cristo acepta a todos los que ponen su fe en Él, sin importar de nada más acerca de ellos. Ahora, interesantemente, parece ser que el apóstol Pablo solamente era el único en toda la iglesia de Antioquía que entendía lo que estaba pasando, y esto es remarcable y estamos muy agradecidos por esto, porque él interpretó las acciones de Pedro correctamente, y de este modo él habla públicamente y procede a explicar en el siguiente versículo el por qué lo hizo. Lo vemos en el 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo dice que, removiéndose al mismo de compartir con los gentiles de la iglesia, Pedro y el resto de los judíos cristianos, incluso el mismo Bernabé, están negando la verdad del evangelio. Lo que quiere decir es de que ellos no están caminando o comportándose en un medio, de que no están caminando en el camino angosto que el Señor les ha dicho, que por sus acciones ellos están apartándose de la simplicidad y del mensaje de cómo la gente es salva. Sus acciones eran inconsistentes con el mensaje de salvación por fe en Cristo, y por esa razón solamente es por la que esto se hace un asunto personal, en el cual Pablo tiene que regañar a Pedro, y esto es lo que le dijo a él. Déjame que lo diga. Dice, le está diciendo a Pedro: si usted sabe, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo exactamente Pablo con estas palabras? Bueno, Pablo está poniendo a Pedro ahí en evidencia, preguntándole esto, que si él intenta obligar que su comportamiento no se alineaba con la verdad del evangelio. Le está diciendo que como él, un hombre judío, estaba viviendo como gentil antes de que vinieran estos hombres de Jerusalén, y que él había compartido la mesa comiendo cualquier comida con ellos, porque ahora Pedro, ahora que venían los judíos, quiere que los gentiles vivan como judíos. Lo que le está diciendo Pedro: ¿por qué tú quieres que los gentiles de esta iglesia vivan como judíos, manteniendo dietas antiguas, pero tú como judío no las has mantenido? Déjeme que le explique el corazón el centro de esta pregunta. Lo que Pablo quiere que Pedro entienda es de que por sus actitudes, el estar cambiando de comer y compartir con gentiles y regresar a comer con los judíos las comidas kosher o aptas, él les está diciendo un mensaje a los gentiles que manteniendo la ley de Moisés es importante, porque es parte del evangelio. Usted ve lo que Pedro está diciéndole a ellos por medio de su comportamiento, es de que no es suficiente creer en Jesús por la salvación. Él está diciendo que tiene que creer y seguir las leyes del Antiguo Testamento para ser salvo. Y eso es precisamente lo que los maestros falsos le están enseñando a los Gálatas. No hay nada particular de este incidente, pero Pablo les está diciendo a ellos que se den cuenta qué tan equivocado es este asunto. Ahora escuche. Aunque no lo crea, todo esto es una introducción, todo lo que le he dicho. Ahora, todo lo que les dije es solamente una introducción al estudio del capítulo 15 de Hechos, para que usted pueda entender de que ahora ya viene Pedro, y después del regaño, él viene aquí, y él es una persona que muy firme cree. Después de haber aprendido de eso, ahora es uno de los hombres que está escuchando y entendiendo cómo los otros van a debatirse acerca si la salvación es por gracia o no. Y usted ve, y aquí viene Pedro, y Pedro ya no puede aguantar más, y lo que está a punto de decirle a ellos es en la defensa del evangelio de gracia. Y él hace 3 puntos importantes. El primer punto es que la conversión de Cornelios por fe prueba que la salvación es por gracia y no por la obediencia a la ley.
en 15:7 dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Usted ve, Pedro era impetuoso por naturaleza. Él se tenía que morder la lengua porque él no podía aguantarse para hablar y decir lo que tenía que decir. Pero finalmente él viene aquí, se levanta y empieza a hablar. Y lo que sale de la boca de Pedro es una lección de historia. Y él regresa y los lleva 10 años más atrás, cuando Dios lo eligió a él para que llevara el evangelio a los gentiles por medio de la casa de Cornelio y su familia. Y esto lo vimos en el capítulo 10 y 11. Esto no era algo nuevo. Pedro les estaba recordando cómo Dios escogió a él para que fuera el primero que compartiera y presentara el evangelio a los gentiles. Y en este propósito de traerlos, les recuerda a ellos de lo que pasó una vez que habló con los gentiles. Nótese lo que dijo en el versículo 7, al final del mismo. Él dijo, Él escogió de mí para que ellos creyeran. Dice, para que ellos le creyeran y fueran salvos. Lo que Pedro les está diciendo es que la circuncisión, las leyes dietéticas, la ley de Moisés, nada de eso hace nada para la conversión de estos gentiles. Ellos fueron salvos solamente creyendo en el evangelio, por fe solamente. Pedro vino aquí, predicó el evangelio a ellos y les explicó lo que quería decir cómo podían ser salvos, y una vez que ellos creen por gracia, no necesitaban nada más, ninguna otra obra para ser salvos. Y al decir esto, Pedro es un hombre muy inteligente y él sabe que la gente que está sentada en el concilio de Jerusalén y se oponen a la fe por gracia solamente, les recuerda que Cornelio y su casa fueron salvos por la fe, porque ellos no estaban circuncisados, y sí, porque Cornelio y su familia le creyeron a Pedro y lo que había dicho acerca de Cristo y acerca de su muerte. Pero mire, esto es solamente la opinión de Pedro, que los gentiles estaban salvos, porque él no conoce sus corazones, él no sabe si estaban salvos o no. Pero como nosotros, pero la versión de ellos era de que posiblemente no eran salvos porque no estaban circuncisados, no prueba nada. Pero le digo que Pedro es muy importante porque el Señor lo está guiando en estas palabras, anticipando que va a haber una objeción en estas líneas que él va a decir. Pedro inmediatamente procede a decir algo que prueba que Cornelio y su familia estaban salvos por fe y no por las obras o seguir la ley. Su salvación, esto ya no era la opinión, era lo que dijo el Señor en el versículo 8. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como nos los dio a nosotros. Ve, esto es brillante. Continuando con esta lección de historia, Pedro les recuerda que Dios ve los corazones de la gente y que asimismo Él sabe si alguien es salvo o no. Y Él verificó que estos gentiles se habían convertido al darles a ellos el Espíritu Santo. Y la razón por la cual Pedro trae y nos menciona al Espíritu Santo y cómo fue dado a Cornelio y a su familia es porque la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo solo vive dentro de los creyentes verdaderos. En Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él no está en él. Hay muchos otros versículos que podemos encontrar. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo Pedro termina esta plática diciéndole a los gentiles, diciéndonos como lo dijo en el versículo 8, tal como lo hizo a nosotros. El Señor les dio a los gentiles el Espíritu Santo cuando ellos fueron salvos, así como se los dio a los creyentes judíos el Espíritu Santo el día de Pentecostés, demostrando que ellos eran salvos. Y como la prueba del Espíritu Santo que había sido dado a los judíos es que ambos los gentiles y los judíos creyentes empezaron a hablar lenguajes extranjeros, lo cual les decían lenguas que ellos nunca habían estudiado anteriormente.
Nosotros vemos esto en Hechos 10, 44 al 47. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, pues oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para los que sean bautizados en estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Usted ve el punto que Pedro está haciendo aquí al decirnos que la salvación es solamente por la fe, es porque históricamente este fue el primer grupo de gentiles que fue salvo, y para comprobar que ellos eran salvos, es el Espíritu Santo vino, habitó en ellos, y para demostrar que estaba dentro de ellos, supernaturalmente les ayudó a hablar en otros lenguajes que ellos nunca habían estudiado. Y una vez que hizo su primer punto, que la conversión de Cornelio y su familia prueba que la salvación es por gracia y no por obras, viene acá y nos da el segundo punto, en el cual dice que la purificación del corazón de Cornelio prueba que es por fe y no por ningún hecho. En Hechos 15:9 dice: y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que cuando Dios salvó a Cornelio y a su familia, Él purificó sus corazones, lo que Él quiere decir que los purificó de sus pecados al perdonarlos por medio de la sangre de Cristo. Y Él dice que así limpió a los judíos y a su corazón cuando creyeron en Cristo. Y nos dice que esto todo fue hecho por fe. Ellos fueron salvos y perdonados en bases de la fe en Cristo. Y los está limpiando, y nada puede hacerse, no se necesita circuncisión, ni dietas, ni rituales, ni nada. En efecto, el perdón de los pecados es la base de la fe, en el cual esto es uno de los puntos principales que Pedro le compartió a Cornelio cuando le compartió el Evangelio a él y a su familia. En Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y aquí está Pedro, y ella nos dio dos de sus puntos en defensa del Evangelio de gracia. El primero es la conversión de Cornelio por fe, que prueba que la salvación es por gracia, no por obras. Y el segundo es de que la purificación del corazón de Cornelio por fe prueba que la salvación es por gracia y no por obras. Y ahora, mientras Pedro termina su discurso dándonos el tercer punto, en el cual que nos dice que la gente judía y la inhabilidad de mantener la ley prueba de que la salvación solamente es por gracia. En el versículo 10 dice: y ahora, ¿por qué usted pone a Dios a prueba poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que nadie puede obedecer? Y aquí le está diciendo a la gente que está diciendo que se tiene que mantener la ley de Moisés para ser salvo. Les está diciendo: ¿por qué estás probando a Dios? Les está diciendo: tú quieres insistir que hay más de la voluntad del Señor, y estás tú bloqueando el propósito del Señor, en el cual ¿por qué quieres obligar al Señor? ¿Por qué estás tratando de dificultar lo que Él quiere lograr? Y Él está diciendo que lo que tú estás poniendo en el cuello de los discípulos, está hablando también de los gentiles. Tú estás poniendo ahí un yugo alrededor de sus cuellos que ni los padres ni nosotros hemos podido cumplir. Usted ve, porque la ley de Moisés es como un yugo que se pone típicamente en los animales de las fincas para que puedan arrastrar cargas muy pesadas, porque la ley de Moisés es tal así para la gente que es judía, en la cual era tan difícil de obedecer, era imposible obedecer todas las leyes dentro de esa misma ley. Generación tras generación de gente judía había sido incapaz de ser salva para manteniendo la ley solamente, porque ellos no eran capaces de mantener todas las demandas de la misma. Y por eso dice Pedro: ¿por qué están ustedes insistiendo a los gentiles que mantengan esta ley para ser salvos? Nosotros no lo pudimos hacer. Ahora, ¿por qué usted pone esto en ellos?
Ha sido probado que la historia nos prueba que ninguna gente judía pudo haber sido salva para mantener la ley. Usted ve, esta es solamente una carga pesada que nos quema y que no nos lleva a ningún lado. En vez de llevarnos a salvación, nada más nos lleva a la culpabilidad. Y por eso viene aquí Pedro. Si no hay ninguna gente judía que ha podido ser salva por esto, ¿por qué tú sigues insistiendo que la gente judía tiene que ser salva por esta ley? Y una vez que ha dicho esto, Pedro viene aquí y les da un último punto en el cual dice que la salvación es solo por gracia. En el 15:11 dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Y como vemos aquí que no hay gente judía que pudo haber sido salva por obedecer la ley, es solamente un modo de ser salvo para la gente judía, y esa es por la gracia de Jesucristo, de Jesús. Pedro nos declara que los gentiles son salvos del mismo modo que los judíos por medio de Jesucristo y por la fe en Él. Usted ve, no hay otro modo para que nadie sea salvo, ya sea usted judío o gentil. Solamente hay un modo de salvación y es por la confianza y dando nuestra vida a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y con estas palabras, Pedro hizo la última observación en el libro de Hechos. En este punto, Pablo y su ministerio de los gentiles van a ser el enfoque del resto del libro de Hechos. Pero el mensaje de Pedro y de Pablo son exactamente idénticos, que Dios ofrece la salvación a todos los que confían en Jesucristo por su salvación, sin ninguna obra, sin ninguna cosa que ellos puedan realizar. Escuche, asegúrese que su fe en Cristo, y es solamente en Cristo, que usted no crea en la decepción de que usted tiene que hacer algo para ser salvo. Perdón. Hay mucha gente a través del tiempo que yo les he preguntado, si tú fueras a morir hoy, ¿tú crees que el Señor te dijera, ¿y por qué te voy a dar la bienvenida al paraíso? Muchas veces mucha gente dice, porque yo creí que Jesús murió por mí y yo hice un buen trabajo. Muchas veces la gente ha dicho esto. Posiblemente la gente no entiende realmente la pregunta. Pero cuando una persona dice, yo creo en Cristo, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, la salvación es para fe y fe solamente, en Jesucristo solamente. No tiene nada que ver con usted. Usted solamente tiene que confiar en la muerte de Él por nuestra salvación. Yo quiero que usted esté bien claro que usted no cree que hay algo que usted puede hacer o ha hecho que es parte de su salvación. Todo esto es gracias por Cristo. Vamos a cerrar en oración y de ahí voy a dejar que el pastor Joe nos dirija en la junta. Padre, te agradecemos por el Evangelio, te agradecemos por hombres como Pedro que tuvieron la valentía de, con gran valor, defender el Evangelio y defendió el Evangelio por gracia. Y que nosotros seamos igual, gente que defiende el Evangelio, que nosotros por medio de nuestras vidas, de que nosotros no negamos el compartir con otros porque son diferentes a nosotros, porque vienen de diferentes lugares, lucen diferentes, te agradezco que tú nos recibes a todos, nos aceptas a nosotros, no importa de dónde venimos ni qué tan distintos somos unos de los otros. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por estas palabras, gracias por lo que tú dices y que todos nosotros estemos aquí, nos demos cuenta que confiamos en ti, que te tenemos a ti, que solamente en ti confiamos y no hay nada más que podamos hacer. Yo sé que hacemos lo mejor para obedecerte, pero no es para nuestra salvación, simplemente para obedecerte. Padre, te pido que nos des claridad para estas grandes verdades y todo esto lo oramos en Jesucristo. Amén.